Bueno, regresamos con más aquí a Reporte H y hoy me da muchísimo gusto saludarlos, pero también darles la bienvenida a nuestra mesa de análisis. Hoy vamos a platicar sobre, usted ya conoce este tema, misoprostol y la mifepristona, vacíos legales en su venta y también en su uso. Y para lo cual nos acompaña esta tarde la maestra Diana Gamboa, quien es abogada, y también el doctor Joaquín Ruiz, ginecólogo. Muy buenas tardes, gracias por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Blanca, muchas gracias. Gracias. Por la invitación. Gracias, doctor Joaquín. Yo quisiera empezar con usted para que le explique un poquito a la gente sobre estos dos medicamentos, el misoprostol y la mifepristona. ¿Para qué son? Pero sobre todo, ¿para qué se usan? Porque en estos momentos los vemos en internet y ahí se nos dice que son muy fáciles, pero tienen muchas complicaciones y muchos efectos secundarios. Es decir, son medicamentos bastante peligrosos. Son medicamentos, sobre todo el misoprostol, que fue el primer medicamento que se utilizó con este fin, era un medicamento originalmente pensado para la gastritis y para la úlcera gástrica. Después se vio que tenía un efecto de causar contracciones y desprendimiento en algunos casos de embarazo, y entonces después migró su uso para el tratamiento o la inducción de aborto y la inducción de parto. Entonces, actualmente es un medicamento que se utiliza para la inducción de aborto, prácticamente en todo el mundo. En México tiene esa finalidad, aunque está registrado como su uso para otros temas, como el tema de la gastritis, su uso cotidiano es el uso para el aborto. Y el verdadero peligro detrás de estos medicamentos es justo lo que mencionas, que son medicamentos que están de libre venta, ahí en las farmacias, y mucha información de, entre comillas, fácil acceso en Internet, que hace que las mujeres que se ven vulnerables, que se ven en esta necesidad tremenda, triste, de terminar en una situación de estas, buscan información, encuentran una aparente salida, una aparente solución, claro, encuentran estos medicamentos de manera fácil y sin restricciones en las farmacias, se lo autoadministran y entonces estamos cayendo en una espiral muy compleja en el tema de salud, porque estamos hablando de poco acceso a la salud, de automedicación y de una situación de alta vulnerabilidad como es un embarazo no planeado, que no se resuelve en las vías correctas, que es la atención médica, sino se resuelve por la vía de la nueva clandestinidad, claro, que es lo encuentro, lo busco y yo solito me lo administro en una completa soledad. Exactamente, incluso hay páginas de internet a través justamente de muchísimos buscadores que te dicen paso a paso cómo suministrarte este medicamento, pero lo que no te dicen son los efectos secundarios que incluso pueden causar la muerte de la madre. Sí, claro, porque, a ver, la mujer que se lo está administrando, que lo está consiguiendo, pues claramente no es una doctora, claro, no sabe su verdadero estado de salud, no conoce o no vincula sus antecedentes médicos con el uso de estos medicamentos y se puede estar tomando algo que puede resultar peligroso para su salud y además las consecuencias de su toma que no está clara la línea entre el bien y el mal. Te dicen, a ver, si estás sangrando mucho, entonces sí busca una atención, pero ¿cuánto es mucho para ellas? Claro. Y entonces... y si están solas, ¿a quién le hablan para que les ayude? Exactamente, y además si lo hicieron por la vía de la soledad, de la clandestinidad, sin que nadie se entere, sin que mi pareja, mi familia, mis papás se enteren, que ese ya es un tema bien complicado. La vez pasada que estuvimos juntos decíamos, qué importante es que cuando vas a hacer un tratamiento médico, vas a ir a un doctor de cualquier tipo, vayas acompañado para que no te vulneres. Ahora, mucho más en esta situación que ya de por sí es complicada para la mujer, ahora súmale que está teniendo una complicación que imaginemos qué tan complicado es para esta misma mujer decir, híjoles, ahora que tengo una complicación, voy a buscar ahora sí ayuda con mi mamá o con mis amigas o con... Pero si no les habías dicho que estabas embarazada y que ibas a hacer esto, pues ¿cómo les hablas para decirle, oye, estoy teniendo una complicación porque me estoy deshaciendo de un feto? Y entonces muchas veces llegan a los servicios de urgencias ya en una situación tardía y aparte con una historia paralela, tratando de inventar que esto empezó, porque esto y porque... Y entonces complican también el ejercicio de la medicina de los médicos porque... de aquí a que dan con lo que verdaderamente está pasando, tardan un tiempo que es valiosísimo para el cuidado de la salud de estas mujeres. Por supuesto. Diana, yo te quiero preguntar, en lo legal, ¿cómo estamos en este mal uso del misoprostol y la mifepristona en México? Mira, ahorita el marco jurídico, para hacer un análisis, digamos, de este tema, es importante tener claro, estamos ante una ausencia intencional de control sanitario. ¿Y a qué me refiero con esto? La legislación dispone, la Ley General de Salud, cómo clasifica los medicamentos para efectos de su distribución y suministro a los pacientes. Y tanto la mifepristona como el misoprostol están pensados y planeados para proveerse con receta médica. Eso no sucede en el día a día.
el reglamento para insumos de la salud dispone que tienen que estar separados de los medicamentos de libre acceso. Es decir, hay una serie de regulaciones. Lo decía el doctor, ¿no? COFEPRIS en su lista de medicina referencial dispone que el uso terapéutico es para una cosa y en última instancia la realidad es incompatible con lo que sucede en el derecho. El derecho presuntamente controla y la realidad es que hay una libre distribución de estos fármacos en perjuicio ¿de quién? De las mujeres. Al final las que pagan son las mujeres que caen en este engaño de que no pasa nada, tómate tus pastillas en casa y a la hora que están experimentando las consecuencias adversas en su salud, pues no hay a quién recurrir, ¿no? Claro, es decir, urge una regulación de estos dos medicamentos, porque como lo platicábamos la vez pasada, pues tú vas a una farmacia, no te piden ni receta médica, ni que un médico te lo haya justamente pues recetado o pedido, tú vas, los pides y ellos te los venden. Exactamente, entonces lo que necesitamos es, digamos, fortalecer la regulación y hacer un control efectivo del acceso y suministro de estas sustancias para que no se permita ese uso indiscriminado. Yo creo que si lo sintetizamos, tendría que ser por lo menos una alerta sanitaria para generar conciencia en la población sobre los riesgos del uso de estos fármacos. Por otro lado, el seguimiento y atención de las mujeres que son víctimas del misoprostol y de la mifepristona, porque la COFEPRIS ya tiene registrado que por lo menos más de 1,400 mujeres han padecido consecuencias adversas derivado del consumo de estos fármacos y no hay un seguimiento de qué les pasó, cómo siguen, qué sucede. Entonces, eso nos hace falta y limitar el libre acceso a estas sustancias. Justamente con base en esto que dices, de Diana, de acuerdo con información incluso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el periodo del año 2017 al 2023, un total de 206,612 mujeres se han sometido justamente a un aborto utilizando estos dos medicamentos, misoprostol y también mifepristona. Ahora les quiero preguntar, ¿esos procedimientos pusieron en riesgo pues a todas estas mujeres? ¿Y qué pasó con estas mujeres? Como dices tú, pues no se les ha dado incluso pues un seguimiento, si pues gracias a Dios están vivas, si tuvieron algunas complicaciones, porque incluso no solamente son las complicaciones en el momento de suministrarte estos medicamentos, sino tienen secuelas que incluso te pueden dañar algunos órganos o marcar de por vida, ¿verdad, doctor? Claro, y fíjate, este número es interesantísimo porque 206,000 y cacho son los casos que sabemos porque fueron a una instancia, fueron a una, fueron proveídos por este sistema de interrupción legal del embarazo, pero ¿cuántas sucedieron en la clandestinidad de sus hogares? Es un número que no sabemos, justo porque no hay una regulación. ¿Cuántas piezas de misoprostol se vendieron y se consumieron en nuestro país? ¿Y a quién se las ¿Y a quién se las vendieron? ¿Y para qué fines? Nadie lo sabe. Entonces, ¿cuántas mujeres se vieron vulnerables en la necesidad de tomar esto? La Organización Mundial de la Salud reporta 39,000 muertes al año por consumo de estos medicamentos. Es un número tremendo, o sea, así como para alzar los ojos y decir, a ver, espérate, hay todo un análisis, pero pensar, se propone como la versión segura de aborto. Y efectivamente es menos compleja que todo lo que involucraba antes el concepto de entrar a un hospital, anestesia, etcétera. Pero no quiere decir que sea seguro. Claro. Creo que hay que cambiar el concepto y decir, oye, este es un aborto médico, aborto químico, pero no seguro, porque entonces generas la conciencia en la gente, la idea de que puede ser un medicamento seguro, que no me va a traer ninguna complicación. Las mujeres se confían a esa seguridad, empiezan a tener una hemorragia y dicen, esto es seguro, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, hasta que les pasa. Y entonces... Porque además no es tan fácil suministrarse un medicamento, o sea, en este sentido, pues el misoprostol y la mifepristona, pero ni siquiera algo para un dolor de cabeza, porque no sabes las complicaciones que puede tener o lo que está, pues, alertando ese dolor de cabeza de que algo está mal en tu cuerpo. Y a esto me quiero referir con esto, doctor. Por ejemplo, si una mujer se suministra estos dos medicamentos, no sabemos si tiene alergias a los componentes de este medicamento o si cuánto pesa, cuánta edad tiene, que todo eso ustedes, los médicos, sí lo valoran para dar la dosis exacta que no vaya a perjudicar la salud de las personas. Justo, el hecho de que haya una receta médica en el medicamento no involucra que fuiste a un lugar en donde expiden recetas, involucra que fuiste con un médico. Y nosotros los médicos tenemos la vocación de ser ese primer contacto de la sociedad a una persona que viene vulnerable y enferma. Totalmente. Somos los responsables y deberíamos ser los responsables de recibirla, abrazarla, entender su situación, no juzgarla y evaluar qué podemos hacer por ella desde el punto de vista de completamente evaluar su salud. La OMS refiere la salud como el estado integral de equilibrio
físico, emocional, Una mental. consulta más humanizada. Entonces tenemos que nosotros como médicos ser ese proveedor de este nuevo servicio, de decir, a ver, vienes vulnerable, te abrazo, te recibo y te evalúo y reviso tus alergias, tus posibles complicaciones. No sé, si te veo pálida, que tal vez estás anémica, si veo que tienes moretones, tal vez tienes un problema con las plaquetas. Entonces hago la evaluación pertinente antes de, y además corroboro que no se trata de un embarazo ectópico. O sea, desgraciadamente se dan estos medicamentos un embarazo ectópico y la paciente va a presentar una hemorragia interna en un par de semanas y se va a poner muy grave y se va a poner altamente en peligro y probablemente no acuda al médico. Esa es la combinación peligrosa y la espiral de decir, el hecho de recibir estos medicamentos tan fácil en una farmacia hace que la mujer se ponga muy vulnerable. Absolutamente. Yo diría, es la nueva clandestinidad del aborto, que tratamos tantos años de quitar lo clandestino al aborto y de hacer que las mujeres no fueran víctimas de esta clandestinidad, y de repente las estamos volviendo a arrojar a lo mismo, diciendo, tú lo encuentras y tú, los sitios que ves en internet, algunos más serios, pero algunos son una tremenda tomada de pelo, donde son un ciego guiando a otro ciego, si se me permite decir la expresión, pero son chicas de 15 y 16 años queriendo hacer, entre comillas, su labor en pro de otras mujeres, tratando de aconsejar a otras, sin conocimientos médicos, sin evaluación previa de las pacientes. Tómate esto. Es como si yo dijera, si te fracturas, acá están los 7 pasos para ponerte un yeso. Sí, claro, por supuesto. Te va a quedar el pie chueco al final, ¿no? Y además estamos hablando de palabras mayores. Es tu vida y la vida del bebecito que está creándose y que está creciendo dentro de ti, donde incluso cuando tienes un aborto espontáneo de manera natural, tienes que ir al médico para saber si todo salió o si hay algo que tendría que el médico pues revisar para que no pongas en peligro tu propia vida. Claro. O sea, no es tan fácil. Para nada es fácil. Y como lo dices, incluso en la situación de un aborto espontáneo, donde a veces tenemos que prescribir estos medicamentos, la función del médico no es, vuelvo a regresar, no es prescriptora, no es vienes y te doy una receta y te vas. Vienes, te reviso, te recibo, te contengo en la situación emocional en la que estás. Qué importante. Te doy el tratamiento que necesitas y luego reviso que estés bien después del tratamiento. Me comprometo junto contigo. Lo que sucede en el acto de hacer una receta no es firmarla, es un compromiso serio que hace el médico de cuidar tu salud, ahorita y en el futuro. O sea, yo tengo que estar pendiente de qué pasó, cómo estás, y entonces hago un compromiso contigo de vincularme para ver cómo estás. Si no hay esta receta, entonces se pierde toda esta relación que debería de existir entre los médicos y las pacientes y se desvirtúa el proceso. Claro, ahora quiero regresarme a los temas legales, a esta pues urgencia de esta alerta sanitaria. Maestra Diana, quiero preguntarle, ¿qué institución o qué instituciones pues no han sometido a un control riguroso la venta de estos 2 medicamentos y por qué no lo han hecho? Pues mira, en este tema influyen muchas aristas políticas, económicas, de negocio, pero si uno tuviera que buscar, el principal responsable de la ausencia de control sanitario en este tema son a nivel federal el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Salud y a nivel entidades federativas las Secretarías de Salud de las entidades. Lo vemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que por un lado COFEPRIS refiere un uso terapéutico específico de estas sustancias, y en última instancia, la Secretaría de Salud simplemente se las entrega a las jóvenes para que practiquen aborto farmacológico en sus casas sin el seguimiento consecuente. Entonces, ¿qué sucede? Este tema se ve manchado por un activismo, por dilemas políticos, por dilemas económicos, por un negocio que lucra con el exterminio de los más vulnerables y que lucra con la salud de las mujeres que consumen estos medicamentos sin conocer realmente las consecuencias que pueden enfrentar. ¿Y qué sucede? Que esto no es exclusivo de nuestro país. Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente se revocó el caso Roe v. Wade que facilitaba el acceso al aborto en aquel país. ¿Y qué pasó? La FDA, que es, su COFEPRIS, su agencia regulatoria en términos sanitarios, restringe, elimina las restricciones al acceso a estos fármacos. Y que hemos visto un aumento importante en hemorragias obstétricas, abortos incompletos y un personal sanitario que se ve sometido a atender una realidad para la que no estaba preparada porque había controles sobre estas sustancias. Entonces, al final de cuentas,
el libre acceso a estas sustancias, eso es lo que propone, sea legal, sea ilegal. En realidad da un poco lo mismo. El caso de María del Valle, por ejemplo, sí, claro, esta joven argentina, 23 años, que fue la primera muerte por aborto legal y seguro en Argentina, porque al final estas sustancias digamos que afectan y ponen en riesgo la salud de las mujeres, y si no generamos esa conciencia, digamos, está bien, ya se liberalizó esta práctica, es una realidad lamentable que habilitó nuestra Suprema Corte, pero más allá de eso, ante esta realidad, ¿cómo atendemos la política pública? Claro. No mediante el abandono de la mujer como lo están haciendo Y no nuestros... dándole una pastillita y vete a tu casa y aborta. Exactamente, Claro. por lo menos haz un seguimiento y genera información. La información sobre esto es sumamente opaca, no tenemos acceso a lo que decía el doctor. Oye, ¿cuántas píldoras se han vendido? No sabemos, en sector privado no tenemos la menor idea, y muchísimas mujeres acceden a esto porque se meten a internet y buscan estas clínicas que les proveen de estos medicamentos sin el mayor control sanitario. Entonces eso necesitamos, control sanitario efectivo y fortalecido. Pero ¿de quién es esa tarea? ¿O a quién se lo pedimos para que lo haga? Principalmente se lo tenemos que pedir al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas. Si no tenemos un secretario de Salud, viene aquí el doctor Kersenovich, pónganle atención a las mujeres. Si de verdad este sexenio viene presuntamente para las mujeres y nos vanagloriamos de que una mujer va a ocupar la titularidad del Ejecutivo, ¿y qué pasa con el abandono de las mujeres frente al uso de estas sustancias? Claro, y sobre esto quiero preguntarle, maestra, ¿qué hace, por ejemplo, el Estado mexicano en materia de cuidado de la salud reproductiva de las mujeres en México? Como tú dices, no solamente es darles una pastilla, incluso no se les da seguimiento, pero ¿qué está haciendo el Estado mexicano para ayudarnos a nosotros a concientizarnos de nuestra salud reproductiva? Me parece que no lo suficiente, ¿no? Entonces necesitamos que el Estado mexicano, primero que nada, atienda la salud reproductiva, no con enfoque en el aborto. El enfoque tendría que ser en acompañar la maternidad que en este país está abandonada, ¿no? Doctor, ¿qué hacemos? Pues mira, coincido mucho en esto. Creo que hemos desvirtuado el tema del acceso irrestricto como la facilitación de algo que antes era sumamente complejo, y en esta facilitación le quitamos tantas trabas que lo hicimos más fácil de lo fácil. Sí, claro, pero creo más peligroso. Muy peligroso. Entonces, se nos olvidó que estábamos hablando de sustancias peligrosas, se nos olvidó que estábamos hablando de situaciones de alta vulnerabilidad para la mayoría de estas mujeres que están embarazadas. O sea, el origen del aborto involuntario, del aborto voluntario, es un embarazo no planeado. Claro. Ya es una situación altamente vulnerable para las mujeres. Y se nos olvida que están en esto, y lo quisimos hacer tan fácil que nos pasamos un poco de la raya. Lo hicimos irrestricto y eso nos llevó a lo que platicábamos, es la nueva clandestinidad. Esta nueva clandestinidad que está poniendo muy en riesgo a las mujeres, sobre todo las más vulnerables son las que están más en riesgo, desafortunadamente. Y yo creo que hay que hacer un llamado a las autoridades, desconozco políticamente cuál sea el llamado, pero es hacer una alerta sanitaria, decir, ojo, estos medicamentos están causando problemas. Uno, están en el mundo 39,000 muertes, no es nada despreciable, sí, son claro, muchísimas. En México hay casos reportados, más de 2,000 casos reportados el año pasado de consecuencias negativas por uso de misoprostol en los casos conocidos. Ahora, abrir la oportunidad de decir, claro, sepamos cuántas y quiénes están teniendo estas complicaciones, llevemos un registro, hagamos la búsqueda, veamos de solucionar su problema que les causó este medicamento, y hagamos el llamado a conocer cuántas son, si les pudiéramos decir así, las víctimas de este medicamento, para saber a ciencia cierta qué es lo que estamos poniéndoles en las manos a las mujeres. Y también hago un llamado fuerte a las mujeres a no sentirse solas, a saber que hay y que debemos de existir cada vez más médicos dispuestos a escucharte, dispuestos a entender tu problema profundamente, a abrazarte y a darte soluciones y a darte argumentos y a darte alternativas a lo que sea que te esté pasando. Habemos muchos médicos que esa es nuestra labor y que esa es nuestra función como parte de la sociedad que tocamos a la enfermedad, es tratar de ayudarte. No somos un grupo de regañones, no deberíamos ser un grupo de gente que te va a poner sanción. Al contrario, ven y busca atención médica. Totalmente. Y a los médicos, seamos verdaderamente médicos. Seamos no un recetador y un prescriptor
y un de medicamentos y listo. Hagamos una evaluación y veamos qué es lo mejor para la salud de estas mujeres, acerquémoslas a las instancias adecuadas, porque ahí nos vamos a enterar de víctimas de violencia, Claro. ahí nos vamos a enterar de mujeres que están teniendo prácticas inadecuadas de la sexualidad, ahí nos vamos a enterar de mujeres que están teniendo complicaciones por otras enfermedades. Que la punta de los problemas tal vez es abortar. Correcto, que sea el punto de encuentro con ellas Sí, claro. para entenderlas y atenderlas como lo que son, ciudadanas de nosotros y compañeras, y pues extenderles la mano para que tengan acceso a la salud. Exactamente. Y en este sentido, maestra, la Secretaría de Salud debe ser la que emita justo esta alerta sanitaria para ejercer mayor control, vigilancia, pero sobre todo seguimiento del uso de estos medicamentos. Sí, por conducto de la COFEPRIS, lo ideal es eso, que se haga esta alerta sanitaria para efectos de que generemos conciencia en la sociedad de los riesgos que implica el consumo indiscriminado de estos medicamentos. Yo le diría a las madres de familia, a las jóvenes, no se confíen de una red social en la que les dicen, bueno, tómate esto a tal hora, tómate esta otra, Sí, claro. y si sangras o si sale mucha sangre o te da fiebre es normal. No, necesitamos de verdad atención sanitaria integral y necesitamos un control, como decía el doctor, oye, ¿quién está proveyendo? ¿Cuánto? ¿Qué seguimiento se le da a las mujeres? Porque, ¿qué pasa? Se les entrega la pastilla, las mandan a su casa y si se desangran, si les da fiebre, si viene si tenían un embarazo ectópico, si estaban en una situación de riesgo particular o diferenciado, nadie se enteró. Nadie se enteró precisamente porque no hay un control del acceso a estos medicamentos. Y también tenemos que tener claro, hay que vigilar quién está detrás de estos grupos, de estas ONGs que promueven y fomentan el aborto en estos términos, como si simplemente fuera ir a quitarse una muela, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco de la mano y tiene que haber una atención sanitaria integral enfocada también en la prevención. Claro, pero sobre todo las mujeres que nos están viendo, si en algún momento de tu vida pues tienes la necesidad, por decirlo de alguna forma, de interrumpir tu embarazo, no uses misoprostol y tampoco mifepristona, porque ya lo has escuchado aquí. Necesitamos una alerta sanitaria en un primer momento, pero también pues evitar nosotras mismas automedicarnos, porque hay muchísimas complicaciones del doctor. Y también quiero preguntarle, por ejemplo, si nosotros usamos este medicamento, hay muchas complicaciones, ya no lo ha dicho usted, pero incluso podríamos quedar infértiles, es decir, pues atrofiarnos para no poder ser mamás en un futuro. No en todos los casos, pero sí hay casos en donde la hemorragia nos lleva a la necesidad de un legrado ya urgente, emergente, donde puede haber como consecuencia un síndrome de Asherman, que haya cicatrices anormales en el útero. También puede haber la necesidad de quitar el útero en el caso de una hemorragia muy extraordinaria y quedar, pues sí, sin útero, quedas infértil para siempre. Y entonces, pues también de manera importante decir a las mujeres, a veces esto que sucede en la completa vulnerabilidad y en la completa soledad, también las incapacita después para sentirse seguras de buscar la maternidad. Claro. Donde ya fueron rechazadas por un hombre, fueron relegadas al olvido por un cuate que no les respondió, ¿qué esperan esas mujeres en el futuro? ¿Y cómo hacemos nosotros como sociedad? ¿Les ofrecemos un aborto? Pues no estamos resolviendo su problema profundo, estamos simplemente maquillando una situación que en el fondo es más importante. Entonces, por eso hago un llamado bien importante a las mujeres que nos ven, a que sepan que hay alternativas, a que sepan que hay opciones, que sepan que habemos doctores que estamos dispuestos a escucharlas y que estamos dispuestos a darles una opción para su vida, para su salud. Y también a los médicos decir, oye, no seamos unos recetadores, seamos verdaderamente este punto de encuentro amoroso de la mujer que está vulnerable con la sociedad. Somos nosotros, los médicos, y extendamos esa mano sanadora. Porque además si nos llega a pasar algo y nosotros encontramos esta respuesta a través del misoprostol y de la mifepristona en redes sociales, pues ¿a quién denunciamos? Exacto. Ahí hay un vacío legal porque no tenemos a quién pues, responsabilizar de todo lo que seguimos al pie de la letra en Internet. Exactamente, y entonces te das cuenta de lo problemático que es esta ausencia intencional de control sanitario de estas sustancias. ¿Por qué? Porque precisamente das lugar a esta clandestinidad de la que hablaba el doctor, esta clandestinidad en la que a lo mejor otra joven igual de ignorante que tú sobre temas de salud te provee de un fármaco que pone en riesgo en última instancia tu vida, ¿no? Digo, ya más allá de la evidencia de que
pones en riesgo y terminas con una vida humana que gestas en tu vientre. Además de todo, tú también te colocas en una situación especial de vulnerabilidad porque pones en riesgo tu vida. Una hemorragia, una infección, el doctor ya nos ha platicado un poco todas las posibilidades médicas, pero ¿qué pasa? Digamos que la raíz está en una negligencia importante por parte de nuestras autoridades sanitarias porque simplemente liberalizaron el acceso a este producto sin la conciencia primero de tener datos, ¿no? Insisto, es opaca la autoridad en relación con las consecuencias adversas del uso de estas sustancias porque no hay un seguimiento. Entonces, si tienes control de recetas, de acceso, quién provee, dónde provee, a quién le provee y quién tiene el seguimiento médico necesario después del consumo de estas sustancias, puedes reducir de manera importante los efectos adversos en, pues digamos, la víctima principal del misoprostol y la mifepristona, que son las mujeres. Absolutamente. Bueno, pues muchísimas gracias en verdad por estar esta tarde con nosotros, por explicarnos al doctor Joaquín, pues cuáles son las implicaciones médicas de salud de estos dos pues medicamentos, misoprostol y mifepristona, y también a ti, maestra Diana Gamboa, por explicarnos todos estos vacíos legales, pero sobre todo por hacer esta llamada a las autoridades de que nos urge una alerta sanitaria y que estos medicamentos no sean tan de libre acceso, que por lo menos pues nos piden una receta médica, que sean medicamentos controlados al momento de ir a comprarlos a una farmacia. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y explicarnos pues un poco más de este importante tema para todas las mujeres. Gracias. Gracias a ti por la invitación y con mucho gusto. Gracias, gracias. Y así llegamos al final de nuestra mesa de análisis sobre misoprostol y mifepristona, vacíos legales en su venta y uso. Gracias también, por supuesto, a la maestra Diana Gamboa y al doctor Joaquín Ruiz por su participación. Y usted no se pierda nuestras siguientes emisiones y nuestras siguientes mesas de análisis, siempre con los temas de interés y de mayor relevancia. Y con esto vamos rápidamente a un breve corte. Yo regreso con más, no se vayan.